Estábamos con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, que lo dejamos ahí esperando, y vamos a hablar de migración. Era un espacio en el que teníamos contemplado tener un debate. Diputado, lo decíamos con el diputado Fuentes de Renovación Nacional, pero se excusó. Vamos a tener igual esta conversación precisamente de la migración, lo que tenían ambos candidatos, ¿no? De aquí a la segunda vuelta, diputado, en materia de migración y cómo se ha abordado en el programa de Gabriel Boric. Sí, hola Fresia, muy buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Sí, sobre todo, diputado, porque usted representa una de las zonas que más y donde más se ha intensificado la migración en el último tiempo. Lo proyectábamos también cómo esto va a ser un asunto mucho más preocupante quizás en los próximos años, a quien resulte ser ganador en diciembre próximo, en las próximas elecciones. ¿Cómo se aborda en una política migratoria regular, como dice el programa de Gabriel Boric, ordenada, segura, alineada con los pactos internacionales, que reconozca beneficios de interculturalidad, entre otros? Es bien intencionada, ¿no? Ahora, ¿cómo se logra eso con viviendas preparadas para personas que ingresen al país? ¿Cómo se logra, cómo se financia lo que ha propuesto el candidato Gabriel Boric, diputado? Sí, Fresia, lo primero, un breve diagnóstico, ¿no? Yo soy ariqueño y desde Arica, desde el norte, se vive esta crisis migratoria y humanitaria de una manera distinta, ¿no? Ningún país está preparado, tal como lo reconoce el propio programa de Gabriel Boric, ningún país está preparado para recibir estos flujos migratorios como ha sucedido en Chile, pero también reconozcamos esto es un problema continental. Todos los países están sufriendo las mismas circunstancias. De hecho, Chile es uno de los países que tiene menor cantidad de migrantes si uno lo compara con incluso nuestros países vecinos de Bolivia, de Perú, ¿para qué decir Colombia o Brasil, que están con un flujo migratorio mucho más grande? Y claro, este flujo ha traído una serie de tensiones en los territorios donde la gente está ingresando actualmente por pasos, mayoritariamente pasos no habilitados, y genera una tensión. Y eso es la crisis que estamos viviendo hoy día en el norte. Frente a esa crisis, no respecto de sus causas, porque no tenemos mucho que hacer, lamentablemente esto deriva de una crisis continental, pero respecto a sus consecuencias, el próximo gobierno sí va a poder tomar muchas acciones, y es lo que lamentablemente no vemos hoy día. Hoy día vemos más bien una desidia de parte del Estado central, un abandono a las regiones del norte, no solo a Arica, también a Tarapacá y también a Antofagasta, un abandono de las regiones del norte, y yo diría que el gobierno ha renunciado a gestionar la crisis. Entonces, ¿qué podemos esperar del próximo gobierno de Gabriel Boric? Una cosa muy concreta, que el gobierno gestione la crisis y en forma descentralizada. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí los alcaldes y los gobernadores regionales son centrales. Si es que el Ministerio del Interior, que está a cargo de la frontera y de la seguridad, no es capaz de coordinarse, o el Ministerio de Desarrollo Social no es capaz de coordinarse con los territorios que hoy día están viviendo mayormente esta crisis, entonces las cosas no van a resultar bien. Entonces, lo primero, una política descentralizada, ¿no? Eso es lo primero que nos motiva, ¿no? Porque la situación actual no da para más, no hay gran comunicación entre los alcaldes y los gobernadores regionales con el Estado central, y eso no funciona porque son los propios municipios y gobiernos regionales los que están financiando, sin ser municipios ricos, ni mucho menos, pero están financiando parte de la crisis. Diputado, ¿y cómo se van priorizando en estos asuntos? Le pregunto porque también se ha esbozado la idea de replantear el cargo de delegado presidencial y gobernador regional, ¿no? Pero ¿cómo se le entrega atribuciones a un gobernador, por ejemplo, cuando se puede trabajar en conjunto, cuando se está también replanteando la misma distribución del poder en las regiones? Sí, bueno, esto toca otra parte del programa presidencial de Boric, que es muy importante, y es que no estamos contentos ni satisfechos con el nivel de descentralización que tenemos en Chile. Somos uno de los países más centralistas del mundo, no es una exageración. La constitución actual no ayuda a nada porque al revés es una constitución muy centralista, entonces tenemos fe que la convención pueda darle más poder a las regiones. Pero mientras tanto, una de las cosas que hay que hacer es que necesitamos una ley de traspaso de competencias 2.0, ¿no? Ya hubo una en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y ahora necesitamos un traspaso mayor de poder y de transferencia de competencias a los gobernadores regionales.
Y entonces, respecto de esto, quiero poner un ejemplo muy concreto. El gobierno regional de Arica, por ejemplo, está financiando a Carabineros de Chile en la frontera un proyecto para tener drones. Porque no hay lamentablemente apoyo suficiente desde parte del gobierno central. Entonces es el gobierno regional el que tiene que financiar con plata propia, financiar este tipo de iniciativas. Desde nuestra mirada no tiene ningún sentido. Es decir, la frontera no es la frontera de Arica ni de Colchane, es la frontera de Chile. Por lo tanto, una responsabilidad del Estado. Y aquí, en esta parte del programa, nosotros no somos ingenuos respecto de algo, Frecia, que es bien importante decirlo. Operan en la zona fronteriza bandas que son transnacionales, que se mueven entre los distintos países y que hacen trata y tráfico de personas. Esto hay que combatirlo. Aquí hay que combatirlo directamente y hay que tener una coordinación. Primero hay que darle más presupuesto a las fiscalías regionales para que persigan a estas bandas criminales. Y segundo, que tengan una coordinación internacional también con las fiscalías de Perú y Bolivia, porque a lo contrario es muy difícil perseguir a estas bandas solo en nuestro territorio nacional, porque ellos se van moviendo, ¿no? ¿Diputado? Y son bandas que lamentablemente lucran con la esperanza de muchos migrantes, los engañan, les dicen que en Chile van a tener una serie de beneficios que son mentiras y lucran y les cobran una gran cantidad de plata para poder cruzar la frontera. Sí, a esas bandas nosotros no nos perdemos ningún segundo, hay que perseguirlas. Claro, ahora entre todos los otros temas y lo que le consultaba al inicio era de las propuestas bien intencionadas, muchas se especifica poco de cómo se va a ir mejorando. Por ejemplo, habilitar residencia humanitaria, que fue tan polémico cuando se empezó a conocer del programa de Gabriel Boric, porque se sabe ahí que entre todos los coletazos que tiene un tema problemático, por ejemplo lo de la migración, comienza a tener diferencias con los habitantes de Iquique o de Arica, las personas que viven ahí. Entonces muchos decían, bueno, se habilitan residencias humanitarias, para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Y qué pasa con esta falta de vivienda que ya existe en nuestro país? Hay un déficit importante. Entonces, ahí, ¿cómo se ha compensado, me imagino yo, en este punto del tema de la migración? Sí, es un súper buen punto, Frecia, porque parte de lo que nosotros queremos evitar es que se produzca escenarios de tensión y de conflicto que lleven a la violencia, que es lo que lamentablemente vimos en la Plaza Brasil de Iquique, ¿no es cierto?, en donde todos vimos esas imágenes que recorrieron el mundo y que a todos nos dan vergüenza, ¿no es cierto? Pero claro, hay que preguntársele el origen de ese conflicto. Y el origen es muy claro. El gobierno se había negado a tener albergues transitorios para migrantes, que era lo que recomendaban todos los expertos. El gobierno se había negado y entonces, ¿qué sucedía? Los migrantes estaban ahí, se tomaban plaza, y en el caso de la Plaza Brasil casi 2 años que estaban viviendo ahí. Entonces, claro, produce un conflicto de convivencia con los propios vecinos. Entonces, aquí hay organismos internacionales que han ofrecido ayuda al Estado chileno para financiar incluso estos albergues. De hecho, recordemos, Frecia, a mí me tocó interpelar al ministro del Interior hace pocas semanas atrás respecto al tema de la crisis migratoria en el norte, y solo ahí, cuando yo anuncié la migración con el resto de la oposición, anuncié la interpelación, solo ahí el gobierno aceptó la ayuda de UNICEF para crear estos albergues temporales para migrantes, ¿no es cierto? Es decir, es inevitable que esto se requiere. En todos los países del mundo, en todos los países de la región, existen estos albergues para recibir el primer flujo, y de tal manera que son temporales, la gente no va a vivir ahí para siempre, naturalmente. Pero con apoyo y financiamiento de organismos internacionales, al menos podemos evitar que los migrantes estén en espacios públicos, en plazas, en playas. En el norte, en Arica, muchos migrantes, en Iquique también, me lo mostró el alcalde. Lamentablemente los migrantes tienen que vivir en playas, y eso genera problemas de convivencia con las personas, con los vecinos que del habitan lugar, ahí. ¿no es cierto? Sí. Ahora quiero llevarlo a otro tema para terminar, diputado, que es una investigación que aparece publicada en CIPER y habla de la campaña de Parisi, ¿no? Dice que hay 112 millones a un militante del Partido de la Gente, y el CERVEL inició la investigación por estos depósitos en cuentas personales que fueron incluso alertadas por los propios por militantes del propio partido. ¿Será conveniente que en este escenario el candidato y diputado Gabriel Boric vaya a este programa de Parisi?
Bueno, yo aquí le puedo dar solo mi opinión personal, Por ¿no? cierto. No represento a nadie más que a mí, pero si Boric me pidiese un consejo personal, yo creo que es mejor no ir. Es mejor no ir porque yo creo que hay que dedicarse a hablarle a aquellos que votaron por Parisi y votaron por él porque estaban buscando algo. Creo yo que estaban buscando renovación política. Fue un voto de protesta contra la política tradicional y en el norte en particular, porque lo conozco de cerca y vi y conozco a muchos electores de Franco Parisi en el norte, donde les fue particularmente bien. Creo que lo que están esperando es terminar con el abandono crónico que hay, con este centralismo crónico que hay en Chile, renovar la política, y el norte en general siempre ha sido rebelde, rebelde en el sentido de que ha buscado alternativas a la política tradicional. Entonces yo creo que Gabriel Boric y el comando en general debiésemos concentrarnos en seducir a ese electorado de Franco Parisi, más allá de la conversación directa con el candidato, porque la gente votó por él, pero la gente tiene libertad de conciencia y la gente inteligente podrá tomar sus propias decisiones, no necesita que el candidato lo obligue, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo creo que hay que concentrarse en ellos, en entender por qué votaron por Franco Parisi. Ahora, yo no tengo ni una duda, Frecia, termino con esto, que ese electorado de Franco Parisi está mucho más cerca de Gabriel Boric porque está buscando cambiar las cosas. Es un voto que no quiere status quo, tampoco quiere retroceso de José Antonio Kast. Lo que quiere es un cambio. Y por eso está más cerca de la opción de Boric. Bien, diputado Vlado Mirosevic, muchas gracias por hablar con nosotros esta mañana y habernos esperado, además. Que tenga buen día. Bien, muchas gracias a ti. Un Nos abrazo. vemos.